Hola amigos, habíamos dejado a Magnus Carlsen y a sus gnomos noruegos en una situación muy delicada tras la tercera ronda de la final, porque solo tienen 4,5 puntos por los 7,5 que tienen los arzobispos de San Luis. Eso quiere decir que como se juega 16 partidas, con 8,5, es decir, con un punto más, los de San Luis se llevarían la final de esta Pro Chess League. Magnus ha ganado las 3 partidas hasta ahora, pero no ha sido suficiente porque sus compañeros no le acompañan demasiado, y en esta última ronda se enfrenta al más duro de los rivales, al que ahora mismo es nada más y nada menos que segundo jugador del mundo, Wesley So. Como no puede grabar la partida en su totalidad, la voy a ver de otra forma, la voy a analizar yo a la vez que la veo, y vamos a ver si os gusta. Yo la vi en directo y me pareció muy interesante. Vamos a ver si la analizamos un poquito. D4 de Wesley So, jugadas normales, y Magnus se inclina por la defensa bogo-india, no muy habitual a estos niveles. Suelen preferir la india de dama, o últimamente también estoy viendo que se juega muchísimo D5 transponiendo a un gambito de dama. Alfil B4 en todo caso de Magnus, lo más habitual. Alfil de 2, A5, que es una línea interesante, en concreto recomendada por el maestro internacional alemán Christoph Selecki, un youtuber muy conocido, Chess Explained, en YouTube, recomendada, como decía, en un libro que publicó creo que en 2015, con un repertorio para las negras basado en la defensa ninzo-india y en la bogo-india. Aquí Wesley So juega otra línea que tampoco es muy habitual, que es A3, fuerza del cambio, dama de 2, y ahora Magnus B6, de nuevo líneas secundarias, una vez más. Aquí lo más conocido es enroque corto y algo parecido en cuanto a frecuencia de juego, por lo menos a alto nivel, es D6. Pues no, Magnus juega B6, que es una línea que en mi base de datos de partidas recientes con jugadores de más de 2500 no obtiene muy buenos porcentajes. Estaba viendo es algo así como un 70% para las blancas, que es muchísimo. Sin embargo, bueno, supongo que Magnus tiene sus ideas en la línea. Caballo C3, desarrollo del caballo, muy normal. Alfil B7. Es cierto que este B6 no era muy habitual, pero el alfil se ha colocado en una diagonal muy buena, en la mejor posible. G3 de Wesley So, que para mi base de datos ya es una novedad, aunque como os decía es una base de datos con 1 millón y poco de partidas, no es de esas que hay por ahí con 8 millones de partidas y así. Pero en mi base de datos ya no existe, opone al alfil de Magnus el suyo. Además, se dice que el fianchetto de rey suele ser más fuerte que el de dama. Lo es porque el alfil de G2, una vez que el blanco se enroque, va a quedar defendido, mientras que el negro de B7 no lo está. Y esto a veces da posibilidades tácticas para el blanco. Aquí, cuando yo lo veía la partida, me planteaba si no podía entregar este alfil para estropear la estructura de peones blancos. De forma que luego se puede seguir con D5 y si el blanco tomase, que quizá no, pero bueno, la idea sería que si el blanco toma, fijaros, ahora se queda ese peón en D4 aislado y el negro pues podría atacarlo, podría intentar ir a por ese peón. Voy a ver qué opina Stockfish de esta idea que se me ocurría en la partida. Stockfish propone D5, aunque va cambiando. Este D5 ahora en directo no sé si es muy bueno. Tapa un poco la diagonal del alfil, aunque sí es cierto que controla E4. Tampoco puede ser muy malo si lo dice Stockfish, ¿eh? Bueno, la cuestión es, este alfil por F3 da un poquito de ventaja al blanco, tampoco demasiado, o sea que parece jugable. Continúa con enroque corto, pero estáis viendo el análisis ahí abajo, enroque corto o D5. Juega
D5 y ahora cambia con blancas. Prefiere cambiar a jugar otra cosa. Bueno, si no cambia, vamos a cambiar nosotros. O sea que C por D5, caballo por D5. Continúa con torre C1, por supuesto colocando la torre en una buena columna. Y considera que es un poquito de ventaja para el blanco. O sea que era jugable esta idea de tomar en F3. En todo caso, Magnus no se desprende de su alfil. Enroque corto. Alfil G2, jugadas normales. Y aquí Magnus tiene que pensar en el desarrollo de su caballo de B8. Pero primero entra en E4 con el caballo, que es una idea muy típica de la nizo-india. Es una idea que luego quiere continuar con F5 y pasar piezas al flanco de rey. Le están atacando la dama, así que eso cambia. Alfil por E4. Se enroca. Y ahora Magnus, que de nuevo tiene que pensar en el desarrollo de su caballo, prefiere hacer una jugada como A4. Quiere evitar el B4 del blanco, conseguir que si el blanco juega B4 le cambiemos al paso de forma que el peón de A3 quede débil. Es una maniobra muy típica en este tipo de posición, máxime ahora que el blanco ya no tiene un caballo en C3. Cuando el caballo está en C3, yo creo que esto es un poco más arriesgado, porque en un momento dado, de hecho ya veis que la máquina lo recomienda inmediatamente, ahora son dama y caballo las que atacan A4 y está muy difícil de defender. Pero con este caballo E4 cambia el caballo blanco y ahora juega la A4. Como siempre, Magnus muy fino en su juego posicional. Dama E3 de las blancas, se toca el alfil, se retira y dama D3 intentando jugar E4, entiendo yo. F5, lucha contra ese E4, ya lo anunciábamos, deja paso a las piezas mayores negras. Caballo E5 y se cambian los alfiles. También parece curioso, como tantas veces en Magnus, que se supone que tiene que jugar a ganar aquí con negras. Su equipo está muy mal, tenían que sacar 3,5 puntos, ¿no?, para empatar el match. Ves la posición y dices, ¿cómo va a ganar esto? Bueno, pues vamos a ver cómo lo gana. D6, expulsa al caballo con una jugada que tiene que hacer de todas formas. Caballo F3. Y todavía no saca el caballo de B8, sino que prefiere empezar con dama F6. Curiosamente coincide con la recomendación de la máquina. Bueno, también está recomendando caballo D7, ¿no? Y torre A5, que es, bueno, como otras veces una jugada muy poco humana. Hacer torre A5 en esta posición, bueno, pues es solo cosa de máquinas. Dama F6, como el blanco va a jugar E4 y se van a cambiar peones, bueno, pues se coloca la dama y la torre en una buena columna. E4. Fijaos, yo aquí pensaría que se van a cambiar peones, pero esto quizá no le gusta a Magnus porque se queda con un peón feo en E6, aunque es lo que recomienda la máquina. Tomar, y dama por E4, de nuevo torre A5 para traer esta torre a F5 o incluso a H5. Considera la máquina que está igualado. Pero no, Magnus juega caballo C6. Si el blanco toma, que no lo hizo, ¿qué va a hacer Magnus? Tomar con la dama, pero si toma con la dama, ¿cómo gana esto después del cambio de damas? Presionando por la columna F. Quiero decir, ahora
torre de f a e1. Fijaos, ya he metido la pata porque aquí ya hay táctica. Torre por f3 y a rey por f3, caballo por d4, jaque. Cuando el rey se retira, caballo c2. Y una de las dos torres cae recuperando material con un peón de ventaja para el blanco. Siempre la táctica presente, ¿no? O sea que yo estoy diciendo cómo va a ganar esto Magnus. Resulta que sí tiene posibilidades. Hombre, desde luego está empezando a crear amenazas mientras que las torres blancas están todavía en su casilla inicial prácticamente. En todo caso no toma show, torre a e1, se coloca en esa columna que parece que se va a abrir. Torre a 5, fijaos, la jugada esa tan de máquina, pero ahora Magnus la hace. Sí, la verdad es que por a5 ya está en juego esta torre, mientras que por la octava le costaba más entrar. D5. Parece que se nos va de las manos tomar. La máquina habla de caballo de 5, pero bueno, deben ser parecidas. En todo caso, f por e4, torre por e4, dama por e4. No es fácil distinguir entre estas jugadas. Dama por e4, toca en e6, fuerza al cambio, c por d5, y ahora le ha quedado a Magnus un peón retrasado en una columna semiabierta que parece que Wesley So podría aprovechar. Caballo e7, ¿no se deja el caballo? No, no se deja el caballo porque lo recupera en f3. Wesley So prefiere no comer, sino que juega torre de 1 para defender de 5, que estaba atacado por el caballo y por la torre. Y entonces, yo digo, también está jugando a ganar. Porque si toma, el rey se va. Aquí está mejor el negro. Me parece que está más activo porque el blanco tiene una torre que no juega, mientras que las tres piezas mayores del negro juegan. Pero no sé. Está amenazando dama por c7 y jugar dama f7 como sugiere la máquina no puede llegar a la victoria, ¿no? Bueno, ahora se defiende c7, ¿cierto? Y se está atacando d5. Sí, pues esto también parece un poquito más cómodo para el blanco. Para el negro, quiero decir. Si dama por f7, torre por f7, se defiende c7. Y si el blanco pasa a la defensiva, pues está perdido porque ahora le va a caer el peón y ahora hay ventaja del negro. Y si da este jaque y cambia torres, de nuevo pasa a la defensiva y Magnus seguramente vendrá con su rey y conseguirá un finalito con peón de más y con 2 de más en el flanco de damas y captura el de d5. Vale, o sea que igual es lógico que Son no capture en e7. Torre de 1, como decíamos. Dama f5, ofreciendo el cambio de damas y de nuevo proponiendo ese cambio de caballos. Ahora So entra. Torre c5. Esta jugada también me gustó. Fijaos, acabo de comentar que Magnus se queda con un peón retrasado en c7, pero esta torre lo defiende estupendamente. Defiende el peón a la vez que tiene un papel bastante activo, porque, bueno, por una parte toca d5, pero es que está amenazando entrar en séptima, y en séptima su acción puede ser mortal. Esto, me acuerdo que en la partida esto sí que parece claramente una posición más cómoda para el negro. Más que el 0,14 de ventaja que da la máquina. Con ojos humanos esto parece mucho más cómodo para Magnus.
torre D2 cubre la segunda línea. Jugada tranquila, H6, la típica jugada que emplean los buenos antes de iniciar acciones decisivas, ¿no? Se hacen un huequito para el rey por lo que pudiera pasar. Torre 1, ha conseguido librar la torre de F al poner la otra en D2 y cubrir F2. Torre F5, lo puede jugar porque el rey tiene hueco en H7. Y aquí es donde creo que decía luego So que había metido la pata al jugar torre E3. Decía que tiene que jugar lo que está recomendando la máquina. Dama E8, jaque, y si el rey se va, pues puede tomar en A4, el negro toma en D5, por ejemplo con la de F, torre por D5, torre por D5. Si torre por D5 hay un jaque, se está dando jaque, y cae el peón de C7. Aquí está mejor el blanco incluso. Por tanto, aquí hay que tomar con la dama. Y esto solo consideraba que era igualdad. Están iguales de material. ¿Puede cambiar damas o no? Esto sigue siendo un final mejor para Magnus con torre C2. Sí, pero esto es muy poquita ventaja, ¿no? Esto igual sí se puede jugar. Aparte que no había necesidad de entrar en esto. El blanco no tiene por qué cambiar damas. En lugar de esto, torre E3. Y aquí ya con el jaque en primera parece que Magnus toma claramente la iniciativa. Cambia torres, se queda con una posición más activa. No captura en D5, no captura porque se deja la torre. Si juega torre por D5 viene este jaque y cae la torre de E5. Esto sería un error de dos interrogaciones, sino que juega torre E5 expulsando a la dama blanca. Dama C1 toca C7. Toca C7, pero a la vez C7 es intocable, es decir, Magnus juega B5 y no puede tomar, esto sería otro error de dos interrogaciones, por el mate en una. O sea que viene a C1, pero no está amenazando nada. B5 de Magnus. H3 se hace un huequito, aunque sigue sin poder quitar la dama porque vendría torre 1 jaque y torre o dama H1 mate. Rey F8. Sí, ya recuerdo, aquí viendo la partida comentaban cómo Magnus iba a venir a defender el peón, o quizá mejor desde D8, ¿no? A defender el peón con el rey y así no tiene que preocuparse de él con las piezas. H4, So ha hecho H3 en un movimiento y H4 en el siguiente, o sea que no tiene mucho plan. Rey E8, rey H2, rey D8, dama H1, signo un poquito de desesperación, quiere cambiar damas. Magnus dice que no, dama B3. No sé si amenaza algo, pero la posición es incómoda para el blanco. Fijaos la actividad de las piezas negras que atacan los peones blancos, mientras que las blancas solo los defienden. Dama G2, pero ahora queda la primera línea para la torre negra. Dama H3, dama F3, que amenaza mate en H1. Hay que cubrirse y además se propone el cambio de damas. Magnus lo rechaza poniendo la caña, como se suele decir vulgarmente, ¿no? Si So insiste en cambiar damas, como lo hace en la partida, pues resulta que viene el golpe final, que seguramente estáis viendo, que es torre H1 jaque, Wesley So abandona. Si el rey toma la torre, pues la dama blanca queda desprotegida y Magnus
gana la partida. Bueno, una partida impresionante de Magnus, una más. Desde su ligera inferioridad de la apertura va remontando, va haciendo las mejores jugadas y acaba en una posición, bueno, pues de este tipo, donde todas las piezas suyas atacan y las del rival defienden. Cada vez peor. Fijaos aquí, las negras son todavía más activas, las blancas más pasivas. Y para terminar, decir que este cuarto triunfo de Magnus en la final, ganó las 4 partidas, pero no fue suficiente porque su equipo acabó perdiendo. Ganaron esta última ronda, eso es cierto, por 2,5 a 1,5, pero el resultado final fue de 9 puntos para los St. Louis Archbishops contra los 7 de los noruegos. Esta Pro Chess League me ha parecido un torneo interesantísimo y ya están pensando en la nueva edición, que seguramente va a ser todavía más fuerte, va a tener, creo, más premios y creo que va a estar mejor organizada y que va a haber más información sobre ella, así que creo que la vamos a disfrutar todavía más si cabe. Gracias por ver el vídeo y nos vemos en el siguiente.